¿Qué ha habido, banda? Bienvenidos a un episodio más de su podcast favorito, Aire, un lugar sin etiquetas, sin filtros y sin censura. Estamos de regreso luego de una pequeña pausa que nos tomamos del podcast para enriquecer un poco más todo lo que tenemos para ustedes. Hoy les traemos una invitada muy especial, una muy buena amiga y sin más preámbulos, María Fernanda Ochoa, bienvenida al podcast. ¿Cómo estás? Hola, muy bien, gracias a Dios. La verdad que gracias por este espacio, por invitarme. No, hombre, gracias a ti, la verdad, por aceptar, porque como te has dado cuenta, es una cuestión de coordinar tiempo y créeme que soy alguien que respeta mucho el tiempo de las otras personas. Yes. Pero, ¿qué tal, Mafer? ¿Cómo has estado ya 2 años o más de no platicar? ¿Cómo te ha tratado la vida? Súper bien, la verdad es de que de subidas y bajadas, pero todo muy bien. ¿Tú qué tal? Sí, pues ahí, mira, tratando de sacar contenido de valor y Todo. cabal, justo con ese pensamiento yo estaba viendo tu Facebook hace 3 días más o menos y vi una publicación tuya y yo cuando la vi dije, ¿será esto un meme o no? Porque hay muchos memes sobre eso, ¿va? Ajá, gracias, gracias. Cabal, pero lo que más me llamó la atención es que tú pusiste por qué otras cosas sí las comparto y este milagro que me sucedió no. Y para entrar un poquito más en contexto para las personas, tú acabas de pasar por un proceso algo complicado y era de operación casi, sí, ¿verdad? Si no estoy mal. Yes. Y de un momento a otro, pues todo se solucionó, Mafer, pero contanos un poquito Un cómo empezó poquito. todo esto. Voy a iniciar contándoles cómo le puse en sí a mi publicación y le puse testimonio instantáneo. Porque creo de que, y como decís, inicié como diciendo que porque otras cosas sí compartía, porque mi muro, pues para los que me tienen como agregada, Ajá, está lleno de memes. Y la verdad es que es como algo lindo porque sé que en un momento del día los hago reír, ¿verdad? ajá. Con cualquier cosa que les aparezca ahí. Entonces ya decía, porque eso, y créeme que el poder publicarlo y el decidir hacerlo me tomó una semana Sí, después de lo que me pasó porque era de muchas preguntas en mí de, ¿y si la gente no entiende? O sea, no, sí, no entienden lo que me pasó, porque para serte sincera, y creo que todos lo sabemos, no todos creen en los milagros. Entonces era exacto. como entre Dios y yo decir, pero si no me entienden, no me van a creer, o van a decir que qué pasó, y me van a venir con preguntas. O Eso era lo otra único que... cosa, ajá, otra cosa, muchas personas también piensan, solo quiere llamar la atención, va, cuando Exacto. realmente no entienden el trasfondo de todo lo que realmente pasó, ¿verdad? Sí, ajá. Entonces era como una lucha entre lo hago, no lo hago, y me llevó una semana hasta que ya lo tenía escrito, ya lo había como lo que quería poner y todo, no, no como que con detalles como lo voy a contar ahora, pero Exacto. sí la mayoría de cosas lo puse, pero sí dudé en hacerlo, pero vinieron como lo que te decía, como me confronté y fue por qué aquello sí subí, por qué esto no, y entendí que si hay gente que sí cree y que sí te va a creer. Entonces fue como que lo subí y le puse así, testimonio instantáneo porque fue en cuestión de 3 días lo que me pasó. Si bien es cierto, o sea, los dolores que traía ya tenía como una semana y media, los voy a poner Ujú. en contexto. Dale, dale. Semana y media antes de que me pasara esto, yo venía con dolores en la parte del vientre y Ajá. eran muy fuertes, pero me corría como que la cintura para acá. Y yo soy muy de, ay, me voy a hacer la fuerte y voy a hacer de que no me duele, que no sé qué, Pero cosas de nunca mujer. habías experimentado dolores similares. Así, fíjate de que no, Ajá. nunca. Ujú. Entonces era como muy extraño, pero yo decía, no, esto es la cintura, porque voy a hacer un paréntesis, pero estamos Dale, dale. acostumbrados eh, como a arrastrar cadenas y voy a hablar te voy a hablar de generación en generación. Ajá, dale, igual aquí no tenemos límite de tiempo, De podemos tiempo, platicar lo que tú quieras. lo que quiera. Te voy a poner un ejemplo. En mi familia como que se ha repetido el problema de la cintura, o sea, como la de discos y todo.
Entonces, podemos hablar de que en otras familias puede ser el cáncer, en otras familias puede ser la diabetes, y que como le tocó al papá de mi abuelo, y le tocó a mi abuelo, y le tocó a mi mamá, me va a tocar a mí. Y entonces nos ponemos eso como que es una cadena. eh, Son cosas que tenemos que llegar a romper, o sea, no importa la religión que tengamos, en lo que creamos, son cadenas que se deben de romper porque no tiene que ser tan repetidos, ¿verdad? Exacto. Cierro el paréntesis. Ajá. En mi familia así es, o sea, de que, ay, me duele la cintura, sí, porque así ya viene de familia, ¿verdad? El problema es la Ajá. cintura. Entonces era como, ¿será que es la cintura, verdad? Y me venía el dolor hasta que el domingo pasado, Ajá. no, antepasado fue. em, el dolor estaba muy fuerte, yo estaba en la iglesia y yo no podía estar parada, yo quería estar sentada, pero si estaba sentada yo quería estar parada y si no acostada y así. Mm, a la gran. Ese día estaba mal y ella en la iglesia sí estaba así como muy incómoda y mis papás vieron de que ya no aguantaba, pero como yo me estaba haciendo la fuerte, ahí me, O me curo o me muero, dijiste tú. o sea, fue de, mira, vamos a pasar al doctor ahorita y te vas a emergencia, me dice mi papá, porque hoy ya no te quiero ver así. Ajá. Y pasamos. Entonces, cuando llego, no está el doctor, ¿verdad? Y yo, Ujú. ay, Dios. Y llegamos y la enfermera dice, fíjate que no está el doctor, pero ya le llamé y viene como en 3 horas. Pero antes A de la eso dice gran. que tengo exámenes, tengo que hacer exámenes para que cuando él venga ya tenga como que algún diagnóstico que darte para que te calme el dolor. Me Ujú. hacen como 3 exámenes, si no estoy mal, no recuerdo los nombres de los exámenes porque fueron un montón, Ujú. pero me los hicieron y regresamos aquí a la casa. Digo, el sanatorio está como a 10 minutos de mi casa. A la gran que. Está súper cerca, Sí. demasiado cerca. Entonces, me vine a mi casa, me acosté porque no aguantaba y regresamos. Cuando regresamos, él ve los exámenes, empieza como a chequearlos, me dice, aparte de que tenés los óvulos blancos muy elevados, me dice Ajá. que algo no está bien, entonces me dice, te tengo que hacer más exámenes, ¿va? Pero hasta este punto, ¿tú qué pensabas o qué sentías? Fíjate de O, que yo no estaba asustada, ajá, yo, no te- yo tenía una paz que, o sea, yo, como te digo, o sea, sorprendente. ajá, yo era como, tal vez solo va a ser una infección o qué sé yo, ¿verdad? Ujú. No sentía como que iba a venir algo así Tan fuerte. fuerte. Ajá. Entonces me dice que tengo una infección, sí tengo una infección, pero sale algo más en eso que me tiene que mandar a hacer uno más profundo, ¿verdad? Ujú. Me mandan a hacer otros dos y en esos dos va el ultrasonido. Ajá. Yo hasta ahí, mira, o sea, Tranquila. sí, me dejó pastillas y todo, entonces yo dije, ya se me va a pasar. Pero yo le comenté a él sobre que yo padecía de quistes en los ovarios, Ujú. porque hace como 3 años me dijeron lo mismo, pero me Ajá. los traté, entonces fue como que, o sea, se puede tratar, ¿va? Sí, sí, Normal. sí, sí. Entonces yo le expliqué, me dijo, bueno, entonces es cuando me dejan ese examen y todo, al otro día pues me levanto, tuve que pedir permiso en el trabajo y me fui a hacerme el examen. Estando ahí, entro, me sientan lo normal, ¿va? Me acuestan en la camilla y la doctora empieza como a chequearme y hay, o sea, hay dos doctores, ¿verdad? Ajá. Entonces me empieza a chequear y mira que yo miraba que la doctora hacía así como que sus caras y yo, ¿qué está Ahí, pasando? ahí ya empezó a ponerse rara la situación, dices tú. Yo ya empecé a ver como qué está pasando, o sea, porque los gestos que se hacían, Ujú. entonces ya le dije, mira esto, y se quedan así. Entonces yo tenía como que la pantalla así enfrente y yo no entendía, y Sí, solo miro colores. exacto, te entiendo. Entonces, ¿qué están viendo? Y ella le empieza a decir, y mira, es que tiene esta bola, va. Así le dijeron, bola, Ujú. una bola. Entonces yo así como no sé de qué están hablando. Y él me dice, fíjate que te vemos algo acá. Y me dice el nombre, teratoma. Pero a mí no se me Ajá. quedó porque era algo que en mi vida yo había escuchado. O sea, No, nunca. igual, exacto, igual cuando yo estaba leyendo tu publicación y leí por primera vez esa palabra se me hizo raro. Y así Ajá, quedó, y justo antes de platicar hoy lo volví a leer y ahí fue donde se me volvió a acordar, porque sí es una ajá, palabra complicada y no muy común, la verdad. ajá, nada común.
Entonces me dice, y aparte tenés quistes en el otro ovario, ¿verdad? Y que no sé qué, pero y tu doctor te va a decir qué va a hacer con eso, me dice, va, él te va a decir cómo manejarlo y que no sé qué. Y yo, gracias, pero yo tal vez como te digo, no sabía qué era, o sea, yo no me imaginé nada, la verdad, solo fue como, Ajá. A ver qué me salí, dicen o cómo lo resuelvo. mira, yo salí y le digo a mi mamá, ¿qué te dijeron? Fíjate que vieron algo raro ahí, pero no sé qué es. Así le dije, algo raro. Ni siquiera porque como te digo el nombre, Ni se no. te había quedado. Entonces le dije, me vieron algo rarito ahí y pues los quistes, le dije, ¿verdad? Y me dice, bueno, vámonos, va. Y como yo tenía que ir al trabajo, mi papá se encargó de ir a traer los resultados. Ajá. Yo estaba en el trabajo cuando le digo, mira, ya los tenés, ¿va? Y mi mami me dice, sí, ya los tengo. Y no me gusta lo que salió, o sea, no entiendo, me dice, porque salieron eso que te digo, el teratoma, Ujú, eh, quistes y no sé qué otras cosas. ujú. Entonces, ella se comunicó con el doctor por medio WhatsApp y le manda lo que salió y todo. Entonces, yo hasta aquí no he leído los mensajes que le puso él, pero lo único que hicieron fue mi papá, o sea, ya no fue mi mamá, mi papá me Ajá. escribió y me dice, mira, regresate porque no se sabe si es operación. Pero eso ya era lunes. Ajá, ya era día lunes, ya era Ah, ese día. ok. Ajá. Entonces me dice, regresate porque puede ser operación. Nunca me dijo, te van a operar. Me dice, Ujú, pues, y ahora me explican que lo hicieron, o sea, no fue como que, mira, te van a operar, ajá. porque ellos Para que pensaron, mantuvieras la calma. ajá, y yo tenía que manejar, entonces ellos dicen como manejar y Sí, cómo lo ibas a hacer. alterada, O sea, sí, era ajá, muy peligroso. muy peligroso. Entonces ellos me dijeron, pedí permiso, me regresé. Cuando yo o sea, me quedé así como, esto no, ¿qué está pasando? Ujú. Fue cuando yo entré a mi casa. Abro la puerta y todos en la sala. Y yo, Ah, la ¿qué verdad. está pasando? ¿Qué sigue aquí ¿Quién se todos, murió, verdad? O sea, cabal? estaban y yo, ajá, mis tíos y yo, no sé qué está pasando, ¿va? Ujú. Entonces ya me explican que el doctor dijo que sí, que era operación. Y fue cuando yo investigué y salió de que era un tumor. Ajá. Y que hay cancerosos y que se componen de pelos, De de hueso huesos. o de Es una músculos. cosa, ajá, es Exacto. bien, es rarísimo. Sí, sí, sí. Entonces, yo investigué todo eso, entonces ya fue, pero yo cuando entré, yo vi a mi mamá y a mi papá así mal, o sea, Sí, mi mamá, solo un paréntesis en esto que me estás diciendo. Yo personalmente creo que cuando uno está pasando por enfermedades en general, lo peor que puede hacer uno es meterse a Google a buscar referencias porque te sale lo peor de lo peor y es como que yo no quiero que me pase eso. Así que mejor evítense a buscar esas cosas cuando estén malos. Es mi consejo. Ajá. Pero, ajá. ajá, yo veo a mi mamá mal, o sea, así como que acaba de llorar, mis hermanos así como que un ambiente muy, Tenso. muy desagradable, así de verdad que mi vida quiero repetir. Ujú. Entonces, para los que no saben, tengo un tío que es pastor y pues he sido criada en un hogar cristiano y he sido enseñada de esa forma, ¿verdad? Ujú. Entonces, mi mamá empieza como a ver todo, a decirme dónde está, que tu DPI, que tu esto, porque ya sabía que iba, ¿verdad? Que Ajá. era una operación y todo, los exámenes y todo. Ujú. Entonces mi tío dice, antes de irnos, yo quiero hacer una oración y Que lo justo primero, creo que es tu tío al quien mencionas en tu publicación, ¿no? exacto, Ajá, a él y a mi tía, que es la esposa. ajá, Entonces me dice, vamos a hacer una oración. Y la forma en que iniciamos la oración es primero pidiendo un milagro. ujú, Y él decía en medio de la oración que Dios hiciera un milagro en mí y de que se las voy a parafrasear, porque tampoco me sé toda la ajá, oración porque no no, la dale, recuerdo. dale, ajá, Y él me dice, él decía en la oración cuando pone sus manos sobre mí de que pasara un milagro en el transcurso del camino.
al sanatorio y yo les decía que el sanatorio está a A 10 10 minutos de mi minutos. casa. Ah, A ahora 10 ya minutos, tiene más, ahora toma más sentido los 10 minutos del sí, sanatorio. mucho. Ajá. Yo decía que pasara algo en el transcurso del camino. Y el segundo paso fue pedir ya que Dios hiciera su voluntad. O sea, si su voluntad era una operación, pues ya empezamos a orar para que Él tomara el control y todo. Pero lo primero fue un milagro. Ujú, Porque de esa forma, o sea, he sido criada, como les decía, y me han formado así. ajá. De que, y de verdad, y en realidad, sí soy una persona de que ha llevado su fe hasta el límite. Ujú. Y creo que nada de esto hubiera pasado si yo no hubiera creído. O sea, Sí, es cierto. servido, de nada me hubiera servido que hubieran 1000 personas alrededor mío orando por mí y que ellas tuvieran la fe tan alta, pero yo no. Sí, tú O sea, no. de nada me hubiera servido. Entonces, creo que lo inicial y lo principal es que en medio de esos procesos, tú aumentes tu fe. Sí, O sea, no poniendo a los demás a que oren por ti, sí es necesario, pero ajá. lo necesario acá es tu fe, Sí, principalmente. justo hay una frase de una canción cristiana que a mí se me quedó mucho desde muy pequeño porque me encanta y es, si tuvieras fe como un granito de mostaza. Ay, Y si ustedes ven un granito de mostaza es una cosa diminuta pues, y a veces solo eso es lo que necesitamos para que las cosas pasen. exacto, así es. Entonces, como les decía, no hay necesidad de que un montón de gente ore por ti, que al final sí ayuda, pero lo Sí, sí. principal eres tú, o sea, cómo te sentís, lo que creas. Ujú, Entonces, oraron por mí. La verdad es que en ese momento vino como paz a mí, la verdad es que estaba muy tranquila. Pero cuando llegué al sanatorio, yo entrando, enseñé todo lo que llevaba y me dice la enfermera, fíjate de que te vamos a hacer un último examen que va a ser, ese solo es requisito, me dice, ajá. porque tú te vas a quedar ya hoy, porque te vamos a operar. Oh, Y yo volteé a ver a mi mamá así como que, "Ay, me van a operar, ¿verdad?" O sea, ujú. ahí sí me dio miedo. Sí, no es Ahí algo sí empecé a sentir sí, no es algo que uno quiere, miedo, ¿va? ajá, tanta paz que les decía. Ahí sí me asusté, o sea, fue como, a la gran. Ya no hay vuelta Y atrás. me hacen ese examen que te digo todavía me dice, mi mamá me cuenta ahorita que la enfermera le dice, es difícil, ¿verdad? Y mi mamá sí, y empezaron a hablar de que era un momento complicado, ¿verdad? Ajá. Porque no es como que sepas que el tumor en ese momento es canceroso o que si es de esos que no pasa nada. O sea, No sabes, sí, estás a la deriva de esperar a ver qué te dicen. ajá. Entonces me van a hacer el examen, la enfermera se va porque yo creo que termina turno, no sé qué pasó ahí, se fue, cuando yo salía no estaba. Ujú. Entonces, me iban a ingresar y todo, pero antes de eso querían ver el examen, ¿verdad? Que me hicieron. Y para esto ya iba una segunda doctora para verme, o sea, ya no era el doctor del domingo, sino que era una del lunes. Ajá, Entonces, me dan el resultado, yo se lo entrego a la doctora y dice, negativo, ya no te vamos a operar. No es eso, que no sé qué, me empieza a decir y yo, o ajá. sea, Así en ese de, momento me quedé, no, no me está, no es- no está hubiera jugando querido conmigo, que Doc. hubiera querido que ella me explicara, o sea, por qué ya no, pero Ajá. no me explicó. Fue no te vamos a operar, pero fíjate Mm, de que te van a dejar no sé qué, y empieza, va, y no me va a explicar por qué no, ¿verdad? ajá, Y me dice, lo que sí te voy a dejar es una cita para mañana con la ginecóloga, para que te ajá. traten los quistes, me dice, ¿verdad? Y yo, bueno, está bien. Entonces me Eso ya salí y sería el desde, martes. no, Esa eso cita, sigue siendo, es lunes, sigue siendo el lunes. no lunes, ajá. Ah, Entonces, desde ahí definitivamente fue un milagro, o sea, percibimos el milagro, desde ahí fue ajá, como, ¿no? Entonces, regresamos a la casa y toda feliz ahí diciéndole a mi tío, ajá, ya, así como asombradas. Me dijo que no, y porque, no sé, pero dice que no, no me lo puede. ajá, Y nos venimos a sentar a la sala, ya solo estaba mi papá, mi mamá y yo. ajá. Y medio, no sé qué vine a hacer aquí al cuarto, cuando escucho que mi papá, María, que vení, y yo voy corriendo a la sala, y me dice, acabo de hacer, esto no lo conté en la publicación, este es un Sí, sí, detalle sí, que aquí lo estoy que contando. hacía falta. Ajá.
Entonces viene y dice mi papá, acabo de darle 2 canales arriba a la tele porque la encendió y Ujú. aparece como esos documentales que miras de operaciones, de cuando se golpean y pasan todo el proceso, ¿va? Sí, De lo sí, que sí, sí. hacen. Y mira que sale la tele y el gran título, teratoma. Sí, Y yo, qué gran coincidencia, la verdad. porque estaban haciendo una operación de un teratoma. Ajá, Y enfrente de nosotros, o sea, de nuestros ojos, ajá. estaban haciendo una operación de un teratoma y todavía abren el teratoma y empiezan a explicar, ¿va? Todo lo que estaban Oh, haciendo. Y fue como, o sea, como que Dios nos estaba enseñando lo que que, Él, o sea, ajá, sí, pero fue hecho por Él, ¿va? Es sí, como de lo que no pasó, pero lo hice yo, ¿verdad? sí, a qué, mira de lo que te salvaste. Ajá. Ajá, Entonces, como que le quiero eso y quedamos en shock, la verdad. sí, me imagino. Y a todas estas, ¿tú qué estabas pensando? ¿O cómo te sentías? ¿O cómo No, recibiste todo eso? Porque me imagino que fueron una lluvia de emociones en un par de horas, la verdad. o sea, yo hasta hice un estado, recuerdo haber subido un estado donde puse, es la sala de espera donde más cambios de sentimientos he tenido. Ujú. Porque de verdad, o sea, fue como un mundo de sentimientos de que triste, luego que preocupada y que feliz y que no sé qué. Entonces fue como a la gran va. Hasta desconcertada de que qué va a pasar, si sí o no. Ajá, me estaba costando como entender y yo así como, de verdad estaba en shock ese día. Al siguiente día yo voy, este ya es martes. Ajá, Sí, domingo, lunes, ajá, martes, a la ginecóloga y llevo todo otra vez, porque solo iba para que me tratara los quistes. ajá. Yo llego y le digo, mire, esto es todo lo que me hicieron y dice que no me van a operar. ¿Quién te dijo eso? Me dice, y empieza a ver. Acá llevan los doctores, que no sé qué. Ellos no saben, algo así me dijo, ah, Ajá. esto es operación. Y otra vez yo así, o Ah, sea la que gran sí, de veras. ajá, volteo a ver y las dos como yo así como, ay, no puede ser. No que no, o sea, fue así como que, Sí, solo fue como un alivio, pero después otra ajá, vez las malas noticias. que mira, que le empieza a decir a mi mamá, esto es necesaria operación porque si no se saca y no se investiga qué es, ella puede perder todo lo que está alrededor de eso. Ujú. Ovarios, matriz, y empezó a decirnos, va, Ah, la verdad. puede perder todo eso y que es necesaria operación y empezó a explicar. Porque está grande, medía 4 centímetros, ya te imaginas, o sea, sí estaba grande. 4 centímetros ya es bastante, la verdad. Y mis ovarios medían más de lo normal. Ujú. Y lo normal, no sé si es 1 centímetro o 2, no recuerdo. Y los míos medían más que eso. Ajá, Entonces me dice, pero yo no puedo seguir con esto si yo no te chequeo. Y ella tenía ahí como que igual va para hacer ajá. ultrasonidos y me vuelven a acostar en una camilla. Me acuesto y ella empieza como a revisar. Y, Empieza y en a, ese momento en el que tú te acuestas, ¿qué pensaste? volví a pensar en todo, o sea, fue, sí me van a operar, va. Y Sí, la última, o sea, como le decía yo a mi mamá, yo he tenido 3 operaciones en mi vida. ajá. De ninguno me acuerdo, o sea, ni siquiera de cuando entré al hospital, no me recuerdo de nada. ¿Porque estás muy pequeña o por qué? La primera operación, las dos, fue a los 3 años y la Ajá. otra a los 5. Entonces, te Ujú. imaginas, yo no recordaba nada, la verdad. Sí, Yo le digo a mi mamá, eso era un miedo que yo tenía porque yo decía, no quiero, o sea, porque tal vez tú entras, pero no cuando sabes ya si vas a salir. pueden pasar mil cosas. Entonces, yo estaba muy asustado. Otra vez viene a mí el miedo. Ajá. Cuando me empiezan a revisar. Y una vez más veo a la doctora con mil caras. O sea, yo decía, ay, ¿qué estará viendo? Porque te juro que hacía una cara de como así va, y movía la cabeza. Ujú. Y yo la veía, yo veía a mi mamá y yo miraba la cara de mi mamá preocupada. Te juro que yo, o sea, sentí que pasé horas ahí. Sentí que el Sí, tiempo, sí, lo pusiste en tu publicación también, que decías que fue la espera más larga de tu vida. lo sentí, ay, no sé, de que nunca iba a terminar. Ajá.
Hasta que la doctora me dice, ¿sabes? Que mira, me dice, no hay nada. Yo no veo nada, me dice. Nada de lo que está en este ultrasonido está acá. Y yo Ah, así la como, verdad. segura, Sí, miren, cabal. miren. Y ya, es que mira, y empieza como, ellos marcan como que los centímetros, o sea, solo Ujú, pone como aquí clic y clic allá abajo. Entonces ya ajá, te tira, mire, mira cuánto mide tu Mario, mide lo normal. El otro también me dice, ajá, y yo no miro el teratoma, y así va toda, como que no lo miro y no lo miro. ajá. Y así como, no lo estoy viendo. Desconcertada, la verdad. Así como, pero si allá estaba. Y como ellos, Sí, o sea, me mandaron a hacer el examen a un lugar donde ellos tienen mucha confianza, o sea, ajá. imposible que se equivoquen. Que hubiera un error o algo así. O sea, en el momento, y no miras de qué, o sea, este era otro de mis miedos, porque yo y sí llegaron esa clase de preguntas de, ¿y será que no se confundieron de ultrasonido? Sí, Que no sé qué, y yo así como, no, porque, o sea, no pudo pasar porque en el momento que me lo estaban haciendo, ellos me dijeron, ellos estaban preocupados por ello. entonces no pudo haber pasado algo más. Ujú, Y ese era uno de los miedos de por qué yo no quería como hacerlo público. ajá, Entonces, ella vio que no había nada y todo, y, y a mi mamá no le importó si la doctora creía o no en los milagros, o sea, de verdad fue ajá. como de, no me importa. Sí, Mi cabal. mamá, mi mamá se me quedó viendo, es un milagro, me dice. Y la doctora se le quedó viendo, no, definitivamente es Dios, dice ella todavía, porque no, todavía así con duda, mira, veo, Ajá. y no hay quistes, le digo yo, Ujú. no, ni siquiera es Tú quistes, sin me poder dice ella, creerlo y también. porque yo por eso iba, ¿va? Para que me Ajá. trataran los quistes. Y me dice, no, ya no hay quistes. Y entonces Ah, fue la como, verdad. ya no fue, fue un milagro completo, la verdad. Sí, Entonces, te juro que fue el día, fue muy especial ese momento y al venir ujú. aquí contarles, era como que no, de verdad quedamos en shock, Sí, fíjate. me puedo imaginar, la verdad, y qué lluvia de emociones recibiste en 3 escasos días a la final. Sí, fue, Pero mi duda es, y te soy sincero, te propuse que grabáramos este episodio porque creo que viniendo de tu boca es mucho más emotivo que solo leerlo. Y también yo quiero compartir esta clase de mensajes para muchas personas que dicen es que Dios no existe o es que hay muchas dudas, sinceramente. Pero cuando ya te topas con estos testimonios de vida a la final, te das cuenta de que hay muchas cosas que aún no comprendemos. Y también hay alguien, algo, o no sé, que está ahí arriba, que nos protege, nos cuida y definitivamente. a la final nos pone pruebas que nosotros en su momento no las entendemos, pero tienen un porqué. Y no sé si tú te has preguntado el por qué tuviste que pasar por todo eso. Sí, esa era una o sea, desde que inició fue como, porque yo, o Ajá, sea, exacto. y Ujú, y fíjate que lo entiendo ahora porque eh, siempre fue de ver milagros alrededor de mí, pero nunca ajá, me había tocado a mí. O sea, ajá, siempre los viví. Esto fue como un recordatorio porque ujú, te cuento de que mi tía pasó algo similar ujú, y ahí viene también lo que te digo de las generaciones que se repiten hasta enfermedades. ajá, Pasó algo similar hace algunos años y fue, la iban a operar, pero tiempo antes, como no sé cuántas horas antes, le ujú, repiten un ultrasonido y sale que todo está bien. ajá. Ya, o sea, ella ya estaba, ya la estaban preparando, a ella sí ya la estaban como preparando para la operación. Ella sí ya estaba internada, dices tú. Yo creo que ya ni me recuerdo, pero ya estaba, o sea, de verdad ya estaba lista para la operación. Ajá, Y ya no la opera el doctor porque ya no había nada. ajá, Entonces siempre había vivido como milagros alrededor mío, pero nunca me había tocado a mí. Y ahí es ajá, donde, y ahora, ¿por qué a mí? O sea, ajá, fíjate que cuando lo hice público, porque lo hice público solo en Facebook ajá, y no lo hice en Instagram, pero ajá. alguien me lo mencionó en Instagram y fue como, ¡pum!, otra vez, ¿verdad? Sí, 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 sí. Me escriben y me empiezan a contar que ellos han pasado milagros de cáncer, de un montón de cosas. Y yo decía, Ajá, wow, ¿por qué me escribían?
yo pasé algo similar y que no sé qué, y me Ujú. contaban y yo, lindo, pero el por qué, ahí está el por qué yo. Ajá. Sí, Porque sí, sí. yo siento que, o sea, todo tiene un propósito en tu vida, o sea, Ajá. todo lo que te pasa es por algo. Sí. Entonces, definitivamente yo fui utilizada para esto, para Sí. compartir con los demás lo que me pasó y para hacerlos, para que ellos se inyecten más de fe, No, y porque tal créeme. No, dale, continúa. y tal vez hay otros pasando casos más fuertes o tal vez no tan fuertes, pero Ujú. al final todo va a lo mismo, que es a Dios, o sea, recibís a Dios y Dios hace algo en ti, cuando a veces Sí. podemos hacer mil cosas que no van como acorde a Dios, pero Ajá. Él siempre está contigo, o sea, tú sos infiel y Él sigue siendo fiel contigo. Sí, sí, sí. No, y créeme que me parece bien interesante esto que me estás diciendo porque, como te digo, desde que yo leí tu publicación dije, ¿será meme o no será meme? Ya cuando lo leí completo dije, wow, qué impresionante, va. Y te soy sincero, yo personalmente nunca he estado como tan cerca o tan expuesto a milagros de esta manera. O sea, siempre mi mamá me cuenta que tal persona se curó de cáncer o que recibió tal milagro y todo, pero nunca había podido platicar con alguien que le haya tocado, como lo estoy haciendo ahora contigo. Y yo dije, esta es una oportunidad única para hacer público esto y para que este mensaje pueda llegar a muchas personas, de verdad, y para los que nos están escuchando en estos momentos, si este mensaje les está gustando, si creen que vale la pena compartirlo, háganlo y menciónennos, nosotros lo vamos a repostear para que esto llegue a muchas personas, que es mi intención a la final, que todos conozcan de tu testimonio y de lo Que- que Dios puede llegar a hacer, Ajá. ¿va? Y aunque a veces uno crea que todo está perdido, siempre hay una esperanza, siempre hay un poco de fe del que se tienen que agarrar y no soltarlo. Sí, y como te decía, los mensajes que he recibido, la verdad es que bastante lindos y es gente que me dice, me llenó tu testimonio y me empiezan a poner mensajes así que yo digo, o sea, por esto fue que me pasó. Incluso hasta hoy en la tarde, o sea, ahorita hace unas horas, Ujú. sí, como a las 7 tal vez, estaba platicando con una tía y yo todavía así como impactada, o sea, y fue ahí donde yo te digo, aquí está el porqué a mí. Sí, sí. Y mi tía me dice, fui a comprar pan, me dice. Y la niña que estaba ahí me dijo de que ella había leído un testimonio de mi hija. Ajá. Y yo le dije que no eras mi hija, sino sos mi sobrina, me dice. Ah, la gran. Y yo, la panadería, o sea, Sí. así como, de veras. Ajá. Porque, o sea, sí lo compartió varias personas, no sé cómo llegó a ella, no Ujú. sé si la tengo como amiga, no sé la verdad, pero dice de que le sirvió bastante Sí. y se puso a llorar, Ah, me la gran. dice. Porque ella está pasando por algo similar, pero ella no creía en los milagros, me Ah, dice la mi gran. tía. Y yo, ahí está el porqué, va. Sí. Ella puede ser uno de los porqué, una está del porqué. ¿Qué ha habido, banda? Estamos de regreso luego de una pequeña parada técnica, pero estábamos platicando con Maffer de a las personas que les ha ayudado tu testimonio, Maffer, de lo que has recibido, de tanto amor que has recibido. Y qué bueno que Sí, pusiste la cajita de preguntas en tu Instagram, porque a raíz de eso, salió todo esto. esto, ajá. Sí. Sí, te contaba sobre una señorita en específico. Ujú. Y le dice a mi tía que en realidad lo que ella leyó le llenó bastante porque ya no creía en los milagros. Ajá. Y dice de que a raíz de esto, ella ya dice, o sea, que sí puede pasarme, Ujú. sí puedo pasar un milagro y mis ovarios pueden estar bien. Exacto. Entonces, dice que se le lloró y mi tía, igual que yo, se emocionó, o sea, ella me lo cuenta, yo, o sea, definitivamente Dios para esto, Ajá. lo Te puso esto y puso. para esto. Ajá, y quiere que yo lo comparta. Entonces fue como, y como te decía a un principio, yo dudaba mucho de hacerlo público. Y es Sí. como, ahora lo entiendo para qué era necesario que lo hiciera público. Sí, no, imagínate, como te digo, todo lo que ha cambiado en este corto tiempo desde que hiciste público lo que te sucedió, porque imagínate, ahorita estamos grabando un podcast, has recibido un montón de mensajes de que a la final te llenan porque dices, le estoy dando esperanza a personas que tal vez lo han perdido.
Muy Pero no rápido. sé si tú en todo este proceso hubo algún momento en el que decaíste, en el que dijiste, esto ya se fue toda la chingada, o siempre tu fe se mantuvo intacta. Fíjate de que en el momento de que te decía de que la doctora, o sea, ya la ginecóloga lo revisa y me dice, esto es de operar, yo no sé por qué te dijeron que no. Ujú. Sí entró duda en mí y fue o sea, de que sí, o sea, no está hecho todavía el milagro. Ajá, Y entró en mí como duda otra vez y ahí fue donde mi fe bajó un poco. ajá, No te voy a decir que por completo, porque yo decía, al Dios en el que creo, Él ajá, es como, no puede cambiar de de parecer de decirte un que ratito a otro. no es como nosotros, que Sí, 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 uno un momento sí quiere, al otro no. ajá, Y yo decía, al mismo tiempo era como, no, pero si Dios es muy firme con lo que dice, él no puede decir que no otra vez, o sea, no ujú, puede pasar. En ajá, ese momento sí te puedo decir que mi fe bajó un poco, no te voy a decir que del todo, ajá. pero sí en mí un poco de duda. Sí, y ahora, ¿cómo te sientes luego de haber pasado todo eso y ya que todo se haya confirmado, de decir, estás bien, todo se solucionó? ¿Qué Fíjate, tanto ha cambiado en ti desde ese entonces? después de eso, te puedo decir de que el dolor se fue Ajá, en 2 cuentazos, o sea, fue bien de hombre, rápido, fue wow, de verdad, o sea, imagínate después de semana y media con ese dolor que te haya ido, ya ni que te llegó a recordás, ser insoportable, por no lo que tú me recordás, cuentas. ya ni te recordás, ya fue como, ay, ya no me duele. Ajá, ¿Desde cuándo? O sea, fue como, sí, entonces creo que definitivamente mi fe va a ir mucho más al límite. Si algún día es como sueñe algo que yo diga, pero ¿será que puedo? Definitivamente es como, si ya Dios hizo un milagro en mí, ¿cómo no me va sí, a dar esto? O sea, sí, eso cambia, ya tu fe es otro nivel, sí, me lo puedo definitivamente. imaginar porque yo una vez escuché que las cosas que verdaderamente te cambian son las que te llevan al límite en general, ¿va? Donde tú dices, ya Ujú. no puedo, pero siempre hay algo que te dice, no, todavía aún falta un poquito. Pero como me llamaba la atención lo que mencionabas de esta chavita de la panadería, porque, Ajá. como yo te decía, yo no he estado tan expuesto a situaciones como estas, como otras personas, pero ahí es donde yo digo, qué tan fuerte es mi fe entonces, o qué tanto lo estoy queriendo yo, como para que a mí no me toque y a otras personas sí. Y siento que también ahí a veces nace un poco de por qué a ellos sí y a mí no, Y como a ti, ajá, como tú lo decías antes. Lo complicado es que cuando a nosotros nos toca, hay que entender que un gran poder conlleva una gran responsabilidad, dice Spider-Man. Y si tú quieres un milagro, nadie dijo que te concedieran un milagro iba a ser fácil. Hay que pasar sufrimiento, hay que pasar dolor, porque solo así vamos a entender y vamos a apreciar lo que Dios tiene preparado para nosotros, desde mi punto de vista. exacto. Sí, y sí es su voluntad, por supuesto. Exacto. Entonces, sí, no ¿Estás feliz? sé, o sea, ¿Estás feliz? sí, estoy muy contenta, demasiado contenta. Y que hablabas de que por qué a otros no y por qué a mí, ¿cómo es? ¿Por qué a otros sí Y y a a mí mí no? no. Ajá. Es lo que te decía. O sea, obviamente en ti cuando te detectan algo, te diagnostican algo, es como, pero me dijeron esto, pero, o sea, está entre lo que te dijeron y en lo que querés. Ajá. Entonces, es como una lucha. Sí. Y como lo que te decía, o sea, los demás pueden tener fe en que tú te vas a sanar, Ajá. pero todo depende de ti. O sea, ya no Sí. es tanto ellos, sino Dios te está poniendo a prueba a ti. Ujú. Entonces, estás en esa lucha constante en donde definitivamente tienes que dejar que te gane la fe. Pero Sí. como somos humanos, Dudamos. nos podemos pensar muchísimo y ya es cuando dudas. Sí, y me llama la atención mucho porque justo hay no recuerdo muy bien los nombres, pero tal vez tú me ayudas con esto. Es una parte del Génesis, el que tiene que sacrificar a su hijo, Abraham, creo que es, que tiene que Ujú, sacrificar a su hijo. Lo que muchas veces no nos cuentan de esta historia es que Abraham era un anciano de 139 años, si no estoy mal,
y Ujú. su hijo era un adulto de 32, 33 años. Y ahí es donde viene de que una persona de 33 años no va a ser sometido fácilmente por un anciano de ciento tantos años. ¿A qué voy con esto? Que así hay que ser muchas veces con las cosas de Dios, o sea, no hay que poner resistencia. Dios le dijo a Abraham que tenía que sacrificar a su hijo y ni él ni su hijo pusieron resistencia. Los dos fueron conscientes y justo esa historia culmina con una frase que yo la tengo muy grabada, que es, en el monte Dios proveerá, si no estoy mal. Creo que estoy diciéndolo mal, pero la cuestión es de que cuando tú creas que ya no hay esperanza, cuando tú creas que ya todo está acabado, Dios va a proveer. No sabes Y cómo, no sabes de cierto, dónde, no sabes cuándo, pero Dios lo va a hacer. Y ahí es donde tú dices que te cambia totalmente el panorama. Porque me imagino que la Maffer que era hace 1 o 2 semanas es no, totalmente diferente con la que estoy hablando hoy en día. ya no. Sí, las cosas a mí cambiaron, la verdad. Sí, pero qué increíble historia, la verdad, Mafer. Gracias por compartírnosla, porque creo que esto tiene un poquito más de sabor que solo leerlo en Facebook. Aquí está con más detalles. Cabal, ya saben, por si les gustó, compártanlo. Queremos que esta clase de contenido genuinamente llegue a muchas personas que lo necesitan, porque muchas veces sabemos las cosas, pero necesitamos escucharlas de alguien más para creerlas. A Desde mi creerlas. punto de vista. Pero ya aterrizando un poco esta plática, Mafer, me gusta a mí cerrar con esta pregunta. Y si tú hoy en día le pudieras dar un consejo a alguien, ¿qué consejo sería? Con todo lo que has pasado. Tengo, justo para terminar, tengo dos cosas Dale, acá que escribí. dale, dale. Y primero, no temer del tiempo de espera. Ujú, No, lo que estés pasando, hay que tener paz en ese momento y confiar firmemente en lo que Dios está haciendo. ujú. No tener miedo de la lucha porque peleamos del lado del victorioso. Sí. Porque si vamos agarrados de la mano de Dios, todo nos va a salir perfectamente. Esas dos cosas. Gr- Qué gran mensaje, la verdad. Y yo quiero finalizar con algo, que estamos tan acostumbrados hoy en día a los milagros que ya no nos sorprende. ¿Y por qué te digo esto? Porque tú, después de pasar este proceso, cada día es un regalo de Dios. Todo lo que sucede en tu día es un milagro, desde El poder simple abrir hecho. los ojos, Ujú. con el simple hecho de poder abrir los ojos ya es un gran milagro que tal vez muchas personas ya no lo están disfrutando y normalizamos tanto el levantarnos, el comer, el vivir, el respirar, que llega un punto en el que hasta nos volvemos ingratos porque nos empezamos a quejar por cosas tan innecesarias en nuestra vida que se nos olvida que las verdaderas cosas que tienen sentido es la salud, es la familia, es apreciar estas conversaciones porque créeme que lo que yo más disfruto del podcast es esto, poder compartir con personas como tú, que realmente me llenan. Siempre me llevo algo de estos episodios porque créeme que son muy gratificantes. Pero eso, no se les olvide que cada día es un milagro y aprovechenlo porque no saben si el día de mañana van a estar mejor o peor. Es con lo que Sí, les dejo yo. y como en los procesos que pasamos, o sea, muchas veces son tan necesarios como les decía, y pues, ¿qué les puedo decir? Estoy agradecida con Dios por lo que hizo en mí y que por lo que aprendí, porque al final de esto también aprendemos y aprendí a depender más de Él. Y gracias a ti por este espacio, por incluir esto en tu podcast En el o sea, dar como que el espacio para que nosotros podamos compartir de Dios también a través de esto. Y les quiero dejar con un versículo antes de irme, que es Marcos 11:24, y dice, por eso les digo, crean que ya han recibido todo lo que estén pidiendo en oración y lo obtendrán. Gracias, oíste. No es nada, Mafer, y muchas gracias por tu tiempo de nuevo. Creo que después de 2 años de no platicar fue una conversación bien interesante. Lindísima. Pero sin nada más que agregar, amigos, espero hayan disfrutado este episodio tanto como yo disfruté grabarlo. Y
No sé si tienes algo más que agregar, Mafer. Saludos, despedidas, redes sociales, lo que tú quieras. Ahorita el tiempo es tuyo. Síganme en Instagram. Cabal, hay que crecer. Cabal. No solamente, la verdad es que estoy muy, muy agradecida por este espacio. Ok, entonces espero hayan disfrutado este episodio, amigos. Saben que si les gustó, compártanlo, en serio, nos ayudarían un montón con eso y también harían llegar este mensaje a muchas personas que seguro lo necesitan. Y ya saben que nos pueden encontrar en Instagram como @aire.podcast.gt, en Facebook aparecemos como AireGT y también estamos en TikTok como Aire Podcast. Sin nada más que agregar, yo soy Randy Soto, Mafer Ochoa, muchas gracias por tu tiempo y nos vemos hasta la próxima. Bye.